Empezamos a desgranar los contenidos de hoy en 8 Magazine, los martes, que es cuando arranca la semana de este programa. Abrimos siempre con nuestro tiempo dedicado a la psicología. Abordamos diferentes temas relacionados, por supuesto, con la psicología, pero también con otros ámbitos como la sociología o la televisión, como va a ocurrir en nuestro espacio de hoy. Cada semana nos acompaña el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues fenomenal, un programa interesante tenemos hoy. Desde luego que yo creo que nos va a ayudar también a hacer un poco de autocrítica, me refiero a los medios de comunicación. A menudo, Fernando, los medios de comunicación nos hacemos eco o hacemos contenidos específicos que tocan temas como la psicología. Y encontrar el equilibrio entre el rigor que requieren algunos temas, el rigor médico, terapéutico que requieren, y a la vez hacer el formato entretenido, porque al final en la tele tiene que ser entretenido, interesante, por supuesto riguroso, pero tiene que ser atractivo para los espectadores. Ese equilibrio entre el rigor científico y el show, por así decirlo, es complicado. De eso vamos a hablar. Pues sí, vamos a hablar de eso. Yo también creo que se evoluciona, se aprende y ha habido cambios en este sentido. Pondremos algún ejemplo de estos cambios. Vamos a centrarnos sobre todo, seguramente ustedes van a identificar enseguida a qué tipo de programas nos referimos, a programas de telerrealidad que plantean terapias televisivas, es decir, se aborda un caso, por ejemplo, de adolescentes o jóvenes conflictivos, va un tutor a diagnosticar el caso y bueno, realiza una serie de, es que no me atrevo a llamarle terapia, una serie de técnicas, Fernando, que intentan reconducir el comportamiento de esa persona. Sí, yo creo que ha habido varios programas de estos. Yo Adicto, hace muchos años, que duró muy poquito, por alguna razón supongo que no tendría audiencia, y después Hermano Mayor y algún programa más de estos, ¿no? La cuestión, a mí me parece central, ¿no? Que primero me parece difícil, o sea, yo si fuera un medio de comunicación a lo mejor no es cuestión del medio, al final yo creo que un medio de comunicación es el reflejo de la sociedad, o sea, y también yo creo que tendrá mucho que ver los asesores que tenga, no sé cómo explicarlo, que en este sentido, a mí lo que sí que me gustaría destacar es que durante un tiempo se hacía famosa o se promocionaba a esta gente que consumía, que delinquía, y hubo un llamamiento de la ONU por el JIFE, se llama, Junta de Estupefacientes. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Es que el organismo tiene un nombre complicado, ¿eh? Gracias por... No, yo lo he anotado, me lo ha explicado Fernando y lo he anotado para no fallar. Hizo un llamamiento hace muchos años que a mí me pareció muy interesante, que pidió a la sociedad que no hiciera famoso, o que no hiciera apología, pero que no hiciera famoso a esta gente que consumía, etcétera. Tuvo que ver, yo creo que en la época de Amy Winehouse, esta mujer, esta cantante, ¿no? Coincidía también con este programa. ¿Qué quiere decir esto? Que al final se puede estigmatizar más a una persona que a un joven que se hace famoso. Era el bandarra del barrio, el de su pueblo, y al final ha habido pueblos que ponían hasta pantallas para ver el programa, ¿no? Que era más famoso, pero que se le estigmatiza de por vida, no sé, o lo que fuere, ¿no? Entonces, que esto no se recomendaba. Y perdona que te interrumpa, Fernando, Sí. ha habido casos concretos que además, por supuesto, establecer una falsa imagen, empoderar ese tipo de conductas a través de los medios de comunicación con carácter general es absolutamente poco recomendable, pero es que además claro, en cada caso particular no colaboraba en absoluto en su recuperación o en el éxito de la terapia el hecho de que esa situación tuviese una dimensión pública, ¿no? Claro, bueno, por de pronto se estigmatiza, es decir, todo el mundo lo sabe. Yo no leí nada que pasó de esos chicos a largo plazo, lo ignoro, no sé, esto no lo sé. Pero sí que es cierto que había un cambio, yo creo que los medios de comunicación, si lo sabréis mejor vosotros casi, que van cambiando. Y antes, hace muchos años existían programas como La Clave, donde el prestigio estaba unido a la fama, pero ahora el prestigio no está unido a la fama, ¿no? La fama es los reality shows, ¿no?
yo me recuerdo esto del Gran Hermano, que a una la entrevistaban y se sentía lo más grande de su vida es que la habían escogido. ¿Por qué? Nadie sabe, simplemente porque la habían escogido, ¿no? No tenía más, pero no es el decir algo, sino el simplemente estar y salir, ¿no? Y luego, dentro de ese equilibrio que queríamos analizar en esta sección entre una terapia rigurosa y el show televisivo, sí, hay algunos elementos que son absolutamente contradictorios. Por ejemplo, el tiempo. Un programa de televisión, para que realmente sea entretenido, y también por el lenguaje del medio, que cada medio tiene su propio lenguaje y conlleva sí, unos ritmos, pues ese ritmo que tiene que ser de lo inmediato, de lo directo y en un formato sí, más breve, sí, sí, parece incompatible, claro, con una terapia que, para que sea efectiva, tú siempre insistes, claro, que es a lo largo de mucho tiempo. Claro, este es el problema. Como, bueno, no sé si me va a llamar experto, porque yo toda la vida en esto, pero tú ves algo, ves un programa de televisión donde parece que en 2 días le cambia la vida a este chico. Bueno, no digo que no, pero lo normal es que tarden años, y cualquier persona que trabaja con un adolescente sabe esto. Entonces, claro, te queda una sensación de decir, ¿y qué haces? Te quejas, lo denuncias, no haces nada. ¿Qué va a pensarle en la sociedad? Que esto es un problema menor que en 2 días se cambia. Claro, en el fondo esto es un problema ético, ¿no? Por parte de unos y por parte del que lo ve. Me dice, no sé si me explico. Entonces, sí, y por parte no solamente del eso, equipo de profesionales que forman parte también de ese programa, porque hay el asesoramiento de, no hay solo periodistas, claro, técnicos, hay un equipo de psicólogos y terapeutas que participan en el programa. Yo creo que si hay unos responsables serían ellos, más que los medios de comunicación. Un medio es un espejo de la sociedad, ¿no? Y si hay un responsable será este equipo que asesoraba sobre esas técnicas que, por ejemplo, el hermano mayor no eran recomendables, o sea, no es recomendable. Ese era el siguiente tema que quería abordar. Sí. Vamos a hablar de los errores que cometen este tipo de espacios. Uno es el del tiempo, que ya hemos explicado. Sí. Una terapia no dura, si un episodio de estas características de estos programas dura 50 minutos, sí, resume un periodo de tiempo que habitualmente en un tratamiento es mucho más largo. Sí. 2, los métodos que utilizan. Sí. ¿Cómo podemos calificar? Yo antes de decir eso diría algo bueno, quiero decir que, sí, claro, porque yo creo que también ese programa tuvo algo bueno que hizo ver la violencia de los hijos contra los padres y contra los abuelos. Es decir, es muy frecuente que te llame un padre, y esto es real, lo que voy a contar, cuando te dice por primera vez que pide ayuda porque su hijo le está pegando, se echa a llorar, sobre todo los hombres, ¿eh? O sea, yo creo que se oyen que nunca se lo habían dicho a nadie, entonces se emocionan y se echan a llorar. Y esto lo he vivido, ¿no? Que es algo muy duro. Entonces, que un programa ponga de manifiesto este problema, pues está bien. Yo creo que también este hombre, que era un deportista, tenía algunas cosas buenas, como la contención, el insight, algunas cosas buenas. Pero vayamos a las... Sí, pero quería decir que vamos un día sí, a hablar de esta cuestión, de las sí, agresiones de hijos a padres o abuelos, porque me parece muy interesante, y porque además, desde el punto de vista del espectador, cualquiera que viese este programa pensaba, a mí me iba a hacer esto, le iba yo no sé qué, nada. Y esos padres sí, que no han atajado esa situación, no es por debilidad, hay una serie de mecanismos ahí que en la relación de esa familia que habría que analizar con detenimiento. Un día le dedicamos. El próximo día traeremos un invitado de menores, que trabaja con menores. Vale. Pues, vamos a volver al formato televisivo y a otro de los errores que queríamos señalar, sí, y es el tipo de métodos que sí, se utilizan en el tratamiento. Bueno, en el caso del hermano mayor había muchos, que sí que, por ejemplo, usaba la terapia del grito con pacientes impulsivos cuando no se recomienda, porque aumenta la teatralización, vemos que no se contaba con la familia, vemos que lo del tiempo. Por ejemplo, había cuestiones de seguridad, estaba dando con el martillo, piensa en el odio, y su padre al lado, que se le escapa el martillo y le da el pan, ¿sabes? O sea, cuestiones hasta muy simples, ¿no? Pero sí que había muchas cosas pues que ni se hacen, ni son así, ni... Claro, esto, ¿qué hacemos? Los que trabajamos en esto, si ves que eso no se hace y no es así, ¿te callas? Bueno, lo traemos aquí. Ya... Bueno, yo desde el otro lado, desde el lado sí, de los medios, sí puedo decir que igual habría que explicar de alguna forma que esos programas están editados, como claro, es lógico, como hacemos con casi toda la información que ven ustedes.
hay una diferencia entre postproducir y elaborar una información y manipularla, pero casi todo se acorta. Las declaraciones que ven ustedes en este y en cualquier medio de comunicación están cortadas, no sesgadas, pero sí cortadas porque en eso consiste nuestro trabajo también, ¿no? En filtrar el contenido interesante y hacerlo con rigor, no de forma tendenciosa, pero claro, no podemos poner declaraciones de 7 minutos de no sé qué político que al final a nuestros espectadores tampoco les van a interesar. Este tipo de programas editan, seguramente las horas de grabación son muchísimas más de las que vemos, pero a lo mejor habría que hacer esa labor pedagógica, ¿no? De explicar cómo se hace este programa, qué hay detrás, ¿no? Posiblemente fuera una opción. Desde luego así me suena raro. Entiendo esto que son formatos, pero yo creo que también se podría haber explicado. Por eso digo que tiene una parte buena, que visualizó otro tipo de violencia, otro tipo de problemática, que ha subido mucho y que explicaremos el próximo día. Y otro que bueno, que no todo vale. Que yo creo que hemos dedicado unos capítulos aquí a decir que no todas las técnicas en educación valen y bueno, que hay terapias que mejoran y otras que no aportan, ¿no? Y que empeoran. Yo creo que hay una sensación de que todo vale en esto y no es así, ¿no? Yo creo que con eso bastaría, con esta idea, ¿eh? Yo supongo, Fernando, para cerrar el tema, que el objetivo de programas como estos es traer al foco de atención cuestiones como el tema de la violencia intrafamiliar que normalmente no atendemos, ¿no? Y que sin embargo existen. La forma de hacerlo es más discutible, pero el tema en sí es interesante. Sí, yo eso sí que lo veo, ¿eh? O sea, que es un problema social que está creciendo y además las estadísticas lo dicen clarísimamente. Además, curiosamente, la violencia, las agresiones de hijos a padres y a abuelos y sobre todo a madres solteras, que es el próximo día lo explicamos un poquito más, ¿vale? La próxima semana vamos a hablar de esa clase de violencia, vamos a intentar analizar por qué se produce y si se puede atajar o reducir. ¿Qué se puede hacer? Bien, menos mal, un punto de vista positivo. Sí, que se puede hacer. Porque sí que también es verdad que los padres no saben muy bien qué hacer cuando un hijo es violento y es un menor. Y yo creo que dedicar un programa a esto va a ser muy, muy útil. Y te voy a proponer también otro tema que me parece interesante alrededor de los menores y la esfera pública. Vamos a hablar un día de qué consecuencias puede tener la publicación de imágenes o de información sobre menores que puede ser muy inocente, a todos nos gusta presumir de nuestros hijos en las redes sociales, pero eso puede tener consecuencias a largo plazo desde el punto de vista psicológico y de la relación familiar que vamos a abordar, ¿te parece? Sí, además es un tema muy de moda, porque yo creo que hay tiempo para explicar. Sí, un segundo, es porque yo creo que lo que ha ocurrido es que como llevamos 10 años con las redes sociales, pues tú pones fotos de tu hijo, por ejemplo, quien lo ponga, este hijo crece y los amigos ven las fotos, ¿sabes? Porque las fotos se quedan ahí. Entonces, como un alumno mío que se sacó en un carro de un supermercado con 200 botellas de licor y ahí se ha quedado la foto. La gente lo comparte y buscará trabajo y ahí está la foto. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, cada uno que piense lo que quiera. Bueno, pues tenemos mucha tarea por delante, así que te esperamos el próximo martes, Fernando. Muchas gracias. A ti. Seguimos en 8 Magazine. Llega el momento de actualizar la información de la jornada con todo el rigor, eso sí, como nos tienen acostumbrados los servicios informativos de esta casa, y en formato express.